El que dijo eso fue Albert Einstein. Eso dijo él: la oscuridad no existe. Lo que es la ausencia de luz. Y es hasta cierto punto tiene razón. La oscuridad surge a carencia de la iluminación. Cuando la luz no llega, no se percibe en un ambiente, puede decirse que el lugar está oscuro. Y en esta mañana el tema que nos trae, que Dios me ha dado, es: descubre la luz que hay en ti. Descubre la luz que hay en ti. Vamos a ir a Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Mateo 5, 14 al 16. Allí estamos proyectando para que los que no tienen una copia de la palabra de Dios lo puedan leer. 5, 14 al 16. Y yo voy a leer el 14, ustedes el 15 y todos el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todos el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesucristo explica, da el comportamiento, el carácter de los hijos de Dios. Y Él dice cómo debe de ser un hijo de Dios, cuál es el trabajo. Mucha gente ha escuchado que dicen: pastor, yo no sé cuál es mi propósito. He escuchado a mi derecha, a mi izquierda, a todas partes alrededor, que la gente dice: no sé mi propósito en esta vida. Si solo yo entendiera y conociera y que Dios me revelara el propósito de Dios, yo lo cumpliría, yo lo haría. Pues en esta mañana vamos a ver cuál es el propósito, cuál es nuestro trabajo que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es el trabajo de nosotros todos los creyentes? ¿Cuántos creyentes tenemos en casa? Amén. Cristo está en casa. Amén. Él está en casa. Y la palabra de Dios es bien clara. Y cuando ponemos esto en práctica, pues nuestra vida va a ser transformada. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, que es poderosa, que me ha hablado en gran manera, mi Dios. Sí, es la que nos transforma, nos limpia, nos purifica. Y nos habla, nos alienta, pero también hay veces, mi Dios, que nos redarguye, nos confronta, y qué bendición es tu palabra, pero también nos da aliento y nos anima a cada uno de nosotros. Y yo ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo que mora en cada creyente nos unja con oídos atentos para escuchar tu palabra, lo que tienes para cada uno de nosotros. Y a ti te doy toda honra y la gloria por usarme y por glorificarte en nuestras vidas, y porque te exaltamos a ti, Señor Jesucristo, y no al hombre y no a nadie más. Tranquiliza todos nuestros pensamientos, quita toda distracción de nuestras mentes, de nuestro corazón, para que nos podamos concentrar en tu voz, en tu palabra, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando ponemos en práctica lo que Dios nos dice, seremos diferentes. Dice aquí la palabra de Dios que una ciudad, dice, asentada en un monte, en una montaña, es sin duda alguna, es imposible que se esconda, que la gente no la pueda ver. Nos da ejemplo, la palabra de Dios comienza, Él dice: una ciudad en un monte, en una montaña, es casi imposible que no se pueda ver. Se puede ver, desde lo lejos se puede ver. ¿Cuántos de ustedes han viajado por carretera y han ido a algún lugar y están llegando y hay unos montes, y en esos montes cuando estás arriba puedes ver la ciudad, especialmente por la noche? Puedes ver toda esa ciudad, toda la luz de esa ciudad que está alumbrando, y es imposible que tú pases por desapercibido esa ciudad, porque hay luz ahí en esa ciudad. Bueno, la palabra de Dios nos dice que tú y yo somos esa ciudad. Somos una ciudad.
No solamente un ciudadano, una ciudad. El creyente, los creyentes es una ciudad con luz. Y dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Pero hay veces por qué la luz no se refleja. Porque hay tanta oscuridad y tinieblas en este mundo. Por la ausencia de la luz. Porque los creyentes que tenemos la luz, ¿cuántos creyentes tenemos en casa? ¿Cuántos creyentes tenemos en casa? Hay muchos que tenemos que descubrir, no de descubrimiento, sino que descubrir esa luz que hay en nosotros. Y continuó la palabra de Dios y explica y dice el versículo 15, ni se enciende una luz, no traje la luz, ¿verdad? La luz es la palabra de Dios para mí. Dice, ni se enciende una luz, yo sé que esta es un agua, pero piensen que es una luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Yo no tomo una luz, es como yo estoy sin luz, se fue la luz eléctrica y voy y consigo velas, candelas, sí, ahora lo vamos a usar, gracias hermano, y candelas, y yo las consigo. Y vengo y voy al supermercado y traigo todas esas velas, esas candelas para alumbrarme, pero no las alumbro, las dejo ahí. Las he conseguido, he hecho todo, he ido al esfuerzo al supermercado, las traigo y ahí donde llegué del supermercado y las dejé, ahí las dejo. Y estoy sin luz. ¿De qué sirve? ¿De qué propósito me sirve tener esas candelas si no la estoy encendiendo? Y así somos la vida de la mayoría de cristianos. Tenemos la luz porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Él es luz y nos ha dado luz. Pero no hemos encendido, estamos apagados. Necesitamos encender esa luz que hay en nosotros, descubrir por qué estamos apagados. Por todo lo que nos rodea, por las preocupaciones, el pecado que practicamos. Eso se encarga de cubrir la luz. Eso se encarga de cubrirnos la luz. Y Dios quiere que descubramos esa luz que hay en nosotros para que alumbre a otros. Es necesario en estos tiempos que la luz que hay de Cristo en nosotros no tenemos propia luz. Y yo usaba también otra ilustración. ¿Sabían, hermanos, cómo usan esa luz de neón? Esa luz que reflejan y que hay en las ferias y que hay en esas, están en oscuridad. Tienen oscuridad, tienen que estar en algo oscuro para que cuando las sacas se activa el químico que hay. Y han estado expuestas, antes de estar expuestas a la oscuridad, han estado expuestas. ¿Sí saben de qué luces estoy hablando, no? Esas luces han estado expuestas a una luz antes de sacarlas al mercado. Y es recomendable tenerlas en la nevera, en el congelador, para que no pierdan esa radiación, esa es la actividad que está el químico ahí, porque han estado expuestas a la luz. Ellas no son luz, son un reflejo de la luz. Y todos los demás niños, ¿cuántos niños les gusta esas luces que están ahí en el cuello y andan por todas partes en lo oscuro y reflejan? No es luz eso, es un reflejo de la luz que han estado expuestos. Nosotros no somos luz, somos un reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. Y hay muchas vidas, hay muchas gentes que necesitan la luz de Cristo. Había un hombre que estaba caminando en una ciudad oscura, hace años, y estaba muy oscura esa ciudad. Y era un hombre, era el ciego de ese pueblo, estaba ciego. Y un día iba caminando por la ciudad y sí, llevaba en él una linterna en ese entonces. Llevaba esa linterna. Y esa linterna, el hombre estaba caminando por esas calles oscuras, y llevaba su linterna, la llevaba allí, y esa linterna que llevaba allí
el hombre se encontró con un compañero que lo conocía y le dice, nadie se llama Raúl aquí. Raulito, le dice, Raulito, ¿pero qué andas haciendo? Está aquí. Y le dice, sí. Y le dice, ¿por qué llevas una luz? Le dice el amigo de Raulito, ¿por qué llevas una luz? Si tú estás ciego, ¿para qué llevas esa luz si estás ciego? Y no puedes ver, no te puedes alumbrar el camino, ¿para qué llevas esa luz? Y el ciego le contesta y le dice, no llevo esta luz para alumbrar mi camino porque yo sé que estoy ciego y estoy acostumbrado a la oscuridad. Pero llevo esta luz para que otros que van en el camino, yo les pueda alumbrar el camino. Para que otros puedan ver la luz. Y por eso llevo esta luz, para alumbrar a otros el camino. Y eso es lo que tú y yo somos, una luz en medio de este mundo de tinieblas. Porque ¿sabes qué? Antes yo estaba en oscuridad, igual que ese ciego. Todos estábamos en oscuridad, todos estábamos ciegos, no físicamente, pero espiritualmente. Yo caminaba en oscuridad en mi niñez. Yo caminaba en oscuridad, en tinieblas en mi juventud, hasta que Cristo me rescató, me iluminó. Pero todavía tenemos familiares, tenemos parientes, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos abuelos, tenemos primos, tenemos amistades cercanas, lejanas, que todavía están vagando en oscuridad, en tinieblas, que se encuentran en la situación que tú y yo nos encontrábamos. Y por eso es necesario que nosotros hagamos el trabajo que Dios nos ha dejado. El trabajo mío, el trabajo tuyo es dar luz a otros. Recuerdo otra ilustración que decía el pastor Elmer Fernández, que estaba aterrizando un vuelo de no recuerdo qué aerolínea, estaba aterrizando y ellos, era por la noche, y ellos, el piloto le llama a la cabina de estación y le dice, enciendan la luz para poder aterrizar. Ellos checan, todos los operadores del control, de la torre de control, checan todo y le dice, la luz está encendida, puedes aterrizar. El piloto llama a la torre de control y le dice, no veo la luz, enciendan la luz. Y dio varias vueltas y enciendan la luz, que el combustible se me está terminando, y él daba varias vueltas. La luz está encendida, le dice la torre de control al piloto, le puedes aterrizar con seguridad, la luz está encendida. Y él decía, no puedo ver la luz, no podía ver la luz. Resulta que tuvieron que enviar a los controladores de vuelo y llevarle luz para poder guiar al vuelo y que pudiera aterrizar. Esto pasó en realidad. Después de horas, el encargado, el gerente de control, fue a checar y mandó a los electricistas que fueran y checaran por qué no encendían esas luces de la pista de aterrizaje. Para su sorpresa, que se llevaron es que las luces estaban encendidas, precisamente estaban encendidas. Pero el polvo de todos los días, la tierra de todo, se había encargado de cubrir la luz y no podía dar luz. Y la mayoría de cristianos en estos tiempos así somos. El enemigo, el mundo, la corriente de este mundo, la sociedad, se ha encargado de cubrir la luz que nosotros debemos estar reflejando. El pecado, los que practicamos y estamos, los cristianos no debemos practicar el pecado. Aunque somos pecadores, no debemos de seguir pecando. Un cristiano no peca. La gente dice, no, ya no voy a ser salvo porque voy a pecar. Todos pecamos, déjame decirte también. Pero el que practica el pecado es aquel que sigue y sigue en su pecado, aquel que no ha conocido a Cristo. Porque dice Primera de Juan 1:4, ahí, ahora vamos a ir allá, estoy dándolo de mi mente que me falla a veces. Dice que el que es del diablo practica el pecado, pero el que no es del diablo no debe practicar el pecado. Pero el enemigo se ha encargado de cubrir la luz que tú y yo debemos reflejar. Es necesario que demos luz. Ese es nuestro trabajo, dar luz. Todo pecado representa tinieblas, mentiras, hechicería, santería, brujería, y todo esto es tinieblas.
Hay necesidad de luz en este mundo. Segunda de Corintios 4 dice así, antes de ir a la primera de Juan y todo eso, tengo varias escrituras para que si estás tomando nota, tomes nota de todo esto. Segunda de Corintios 4:4, si me lo puede proyectar, hermano. Segunda de Corintios 4:4. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo, voy a leer desde el 3 para que entendamos el contexto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿De qué estamos hablando? De encubrir nuestra luz. La luz también es el evangelio, y hay algunos cristianos que no estamos dando esa luz, pero llego para allá al rato. ¿Okay? Vamos para allá, paso por paso. En los cuales el Dios con minúscula, porque está hablando no de Dios, está hablando, y hago un paréntesis, les recomiendo, hermanos en Cristo, amados, que cuando escriban Dios, nuestro Dios, el Creador, nuestro Creador, lo escriban con mayúscula, lo más grande, que les digno. Porque he visto que tenemos redes sociales y tenemos todo esto, pero digo, ay, Señor, por favor, alúmbrales el pensamiento. Dios se escribe con D mayúscula y con todas las letras mayúsculas, si puedes. Porque el Dios que tú estás escribiendo, yo sé que no se está refiriendo al Dios que vamos a hablar ahora. El Dios de este siglo es el diablo. Entonces yo sé que tú no te estás refiriendo al Dios de este siglo. Por eso es que no debemos de escribir Dios minúscula. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Quién es la luz que hay en nosotros? ¿Cuál luz hay en nosotros? El evangelio de Cristo. Dice: del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo se ha encargado de cegar, y el enemigo se ha encargado de distraernos a nosotros los cristianos para que no compartamos el evangelio de Cristo. Es lo más que debemos estar haciendo. El trabajo de nosotros es dar luz. ¿Cuál es la luz que vamos a dar? El evangelio de Cristo. Y hay creyentes que en este año o en el año pasado, 2021, no se han encargado de dar el evangelio ni a una persona. Entonces no estás haciendo tu trabajo. You're not doing your job. No estás haciendo tu trabajo. Ese es el trabajo, el propósito de cada hijo de Dios: dar la luz. Hay un himno que dice: en la cruz, do primero vi la luz. Y dice, y eso lo vamos a cantar después. Es el evangelio de Cristo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes por qué es necesaria la luz? Y a continuación amárrate el cinturón, porque vamos a despegar. Porque dice la Biblia que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. ¿Qué quiere decir que está bajo el maligno? Que está bajo el enemigo. Que este mundo, esta sociedad, el sistema es el mundo, no es la gente, pero el sistema que está este mundo, el gobierno, está controlado por el Dios de este siglo, por el diablo. La gente sin Cristo vive bajo el control del enemigo. La escuela pública está controlada por el enemigo. La sociedad, la clase alta, la clase media, la clase baja, está controlada por el diablo. Los artistas, el medio artístico, el ámbito artístico está controlado por el diablo. Las redes sociales están controladas por el diablo. Tú solamente abre cualquier página, cualquier red, y puedes ver que está controlado por el diablo. Por eso es importante que nosotros pongamos seguridad a nuestros ojos. ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que nuestros hijos vean? Porque estamos dejándonos controlar por el enemigo a través de este aparato. Las redes sociales están controladas hoy en día por el enemigo. Los canales de televisión están controlados, los no cristianos, por el enemigo. El ámbito artístico está controlado por el enemigo. Es el ámbito del enemigo.
Los mafiosos, los narcos están controlados por el enemigo. Las drogas están controladas por el enemigo. Las compañías en este mundo que no tienen a Cristo, que los dueños no son creyentes o que no hay un cristiano en esa compañía, están controlados por el enemigo. Los partidos políticos donde no hay creyentes están controlados por el enemigo. Los presidentes que no tienen a Cristo están controlados por el enemigo. Los políticos, los gobernantes, los gobernadores, todos ellos están controlados por el enemigo. Las naciones, países que no tienen a Cristo están controladas por el enemigo. Iglesias que no tienen a Cristo como fundamento están controlados por el enemigo. Iglesias, religiones, algunas religiones están siendo controladas por el enemigo, porque están propagando más maldición que bendición. Están hablando mentiras en vez de la verdad. Yo sé que la mayoría de la gente, ayer que estábamos evangelizando, dice: no, toda la gente que viene y me habla de Dios, yo le acepto y le doy la bienvenida. Ojo, no toda la gente que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay algunos que dicen ser ovejas, pero son lobos rapaces. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Todo aquel que dice: porque ya dicen este coro, esta cristiana, ¿sabe quién apoya todo esto? Y aún se ha metido el control, el ámbito del enemigo se ha metido a artistas cristianos. Y no quiero hablar de nombres por respeto a ellos y porque yo sé que algunos de ustedes escuchan, pero les voy a decir las iniciales: J-A-R. Apoyan todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cantidad de cosas que dicen que son cristianos, no porque canten una alabanza. Y ya si uno se confunde, porque están cantando una alabanza según a Dios, pero se están alabando a ellos mismos, se están promoviendo a ellos mismos. Por eso es importante. El enemigo lo está utilizando. Mira, este mundo está bajo el control del enemigo porque hay drogas, sexo libre, pervertido, perversión, usando a la creación de Dios en contra de su creador. Porque Dios creó el sexo. Oh, pastor, eso no lo habla en la iglesia. Dios lo creó para que esté en el límite del matrimonio, dentro del matrimonio, pero el enemigo se encarga de pervertirlo para que esté fuera del matrimonio, y eso es pecado contra Dios. Y si tú estás en esa condición, arrepiéntete. Por eso la luz de Cristo no está alumbrando tu vida. ¿Cómo funciona el reino de las tinieblas? Este gobierno se centra en oponerse a Dios y a todo lo que es de Dios y a la creación de Dios y a la palabra de Dios. Se opone todo lo que se opone a Dios. El mundo está opuesto a Dios. LGBT está controlado por el mismo poder del maligno. Líderes mundiales están bajo el poder del maligno. Líderes mundiales están bajo el ataque del enemigo espiritualmente, y están atacados, así que espiritualmente su destino va hacia el mismo infierno. Es un ataque directamente a la sociedad. Es un ataque indirecto y directo a Dios y al pueblo de Dios. Con todo esto que se está levantando a las modas. ¿Por qué usas eso? No, porque es la moda. ¿Por qué te vistes así? Porque es la moda. ¿Por qué hablas así? Hey, bro. Ya le dicen entre las mismas mujeres. Yo le digo a mis hijas: no me digan que bro y que esto, bro. Es hermana. No vamos a decir. Entonces me dicen mis hijas: ¿cómo quieres que digamos? Pues no le digas sister, si no quieres decir sister, porque eso no se oye cool en estos tiempos. Pero bro, hey bro. Son modas del enemigo. Todo esto, hermanos. No es que somos anticuados. Es el enemigo pervirtiendo todo lo bueno de Dios. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el temor a Dios? El respeto a los padres. Pero gloria a Dios, ¿sabes qué? Que todo esto que he mencionado, toda esta lista,
Cristo Jesús vino para deshacer, para derrotar, para destruir toda obra del maligno. Primera de Juan 3:8. Perdón que les dije era 1:4, no es Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, aquí está, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este mundo está en un caos espiritual bajo el control del maligno, pero gloria a Dios que Cristo vino para destruir las obras del maligno. El pecado, amén, el temor que el enemigo quiere traer a nosotros. Hay dos clases de temor: el temor de reverencia a Dios y el temor que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Amén. Y Dios dice que Él vino para destruir. Mira, qué bendición, porque dice que la ciudad que estaba, el pueblo estaba. Vayan conmigo, acompáñenme a Isaías 9, 1 al 3. Isaías 9, del 1 al 3. Isaías 9, del 1 al 3. Un fuerte amén. Encontremos palabra de Dios. Qué tremendo palabra de Dios. Gracias a Dios por Cristo también, hermanos, que nos libra de toda maldad. Toda cadena de maldición ha sido rota en el nombre de Cristo. Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios, Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz, hablando de Cristo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Es el que ha traído luz. Para eso vino Cristo, para destruir todas las maldades, toda maldición de aquel creyente. Él las ha destruido, ha vencido en la cruz. Vea lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 2:14. Les dije que nos amarramos cinturones porque estamos usando la palabra de Dios. No es lo que yo digo, es lo que dice Dios en su palabra. Colosenses 2:14. Y en estos tiempos, yo sé que en estos tiempos el enemigo anda suelto y siempre, pero más en el mes de octubre por el mentado Halloween. Colosenses, que tengo otro estudio para eso. Amén, gloria a Dios. Y dice Colosenses 2:14, amén, al 15. ¿Están ahí? Yo estoy tan emocionado que ya lo he pasado por segunda vez. Ahí está. 2:14 dice así la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo que nos condenaba, los pecados, las maldiciones que nos condenaban, el Señor Jesucristo dice, clavándola en la cruz, la anuló. La anuló en contra de nosotros, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Está hablando de toda la maldad, todo el pecado, toda nuestra iniquidad fue clavada en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y dice el 15, y despojando a los principados, gloria a Dios, despojando a los demonios, principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Dios ha destruido al enemigo. El enemigo está destruido, está vencido y ha sido condenado ya. Y Él nos ha dado vida a nosotros, amén. Para eso apareció, para deshacer las obras del diablo, la que nos condenaba, hermano. Nuestro pecado que nos condenaba, Él los deshizo en la cruz del Calvario. La iniquidad que nos seguía, las maldiciones, las ha sido crucificadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ahora nosotros no vivamos nuestras vidas. Ahora nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nosotros no somos la luz, somos reflejo de Cristo, de la luz. Para que
el Dios de este mundo, de este siglo, se ha avergonzado, ha sido expuesto, exhibido. He has been exposed. Amén. Qué bendición. Ha sido expuesto, ha sido destruido. Ya el enemigo no le gusta saber, hermanos. Muchas veces nosotros ignoramos la palabra de Dios, pero el enemigo ya ha sido destruido por Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir porque parece que algunos no lo creen. El enemigo ya ha sido destruido, ya ha sido vencido y ya ha sido condenado. Solamente está esperando ese día. Para él ya no hay esperanza, porque se ha rebelado en contra de nuestro Dios y en contra de nosotros sus hijos. Segunda de Corintios 4, 6 al 7. Segunda de Corintios 4, 6 al 7. Ahí llegando, Segunda de Corintios 4, 6 al 7. Esta es palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos en este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Están ahí? Amén. Qué bendición. Pero ¿qué dice? Mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero dice el versículo 6, que me lo estaba brincando desde el 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó, léanlo conmigo, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, llevamos a Cristo, anunciamos a Cristo. Este barro dice: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Cristo. El evangelio de Cristo lo tenemos en este instrumento, en este transporte, vehículo, cuerpo que Dios nos ha prestado, para que anunciemos a Cristo, para que anunciemos la luz de Cristo a otros. Ahora, finalizando, ya aterrizando, ¿cómo contrarrestamos las obras de las tinieblas? Que Cristo ya las venció, pero ¿cómo las contrarrestamos? Porque todavía estamos bajo el dominio. Gracias a Dios que los creyentes no estamos sobre eso, pero todavía hay influencia de los demonios en este tiempo. ¿Cómo contrarresto todas estas influencias demoníacas? Con la palabra de Dios. ¿Cómo las contrarresto? Exaltando a Cristo, proclamando a Cristo, compartiendo a Cristo a otros, llevando el evangelio de Cristo a otros. ¿Cómo yo contrarresto en mi vecindario, pastor? Hay gente que practica santería, hay gente que practica y que celebra en estos tiempos, predicando a Cristo, predicando a Cristo, predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la sangre de Cristo es la única que nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Predicando a Cristo. ¿Cómo contrarresto a todas estas obras del maligno? No participando en ninguna obra del enemigo, del mal. Para ser más específico, en las tarjetas del tarot, las cartas, el café que le leen, que este curandero, que esta hierba, no estoy hablando de los tés, estoy hablando de los curanderos y de esas botánicas que son satánicas algunas. Y las exponemos a la luz de Cristo. Un cristiano no tiene negocio con ir con un curandero. Un cristiano no tiene negocio que le lean las tarjetas. Un cristiano no tiene negocio que le lean el café. La mano, préstame la mano. Yo te digo el futuro. Si no te arrepientes, yo le voy a decir a ellos: tu lugar va para una condenación. Es lo que te espera. Pero para los hijos de Dios,
por la gracia de Cristo nos espera una mansión, mansiones celestiales, en la gloria, mansión gloriosa. Y oren por su servidor porque todos estamos bajo ataque, pero no, eso no nos para de hablar, de proclamar a Cristo. Si es de que no participo en ninguna de ellas, amén, predico a Cristo. ¿Cómo contrarresto las obras del enemigo? Aquí está, cristiano, no practicando el pecado. Pero todos pecamos, sí, todos pecamos y hacemos pecados todos los días, no mintiendo. Con eso contrarresto las obras del diablo. Porque cuando mentimos, estamos haciendo lo que dice el enemigo. Porque el enemigo es el padre de toda mentira. Oh, pastor, pero yo digo solamente mentirillas así. Pues estamos participando. Amén. A una mentira le previene a un ser humano, a una alma, ir al cielo. Una mentira le condena a ir al infierno. Apocalipsis 21:8. Una mentira, pastor, una mentira te mantendrá fuera de la gloria de Dios. Una mentira te lleva directamente a una condenación eterna. Lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los abominables son los que se echan varón con varón y hembra con hembra, y homicidas, los criminales, los que matan, los fornicarios, los que practican el sexo fuera del matrimonio, fornicarios y hechiceros, con eso están los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Oh, yo le doy gracias a Dios porque usted no miente, pastor. Sí, yo también miento de vez en cuando. Si yo les digo que no miento, soy el primer mentiroso. No me digan, ustedes no pongan, ahorita pusieron una cara así como, ay no, pastor, nosotros somos muy, muy espirituales. Oh, pastor, somos tan espirituales que no, nosotros no mentimos. No, pastor, no mentimos. ¿Sabe que algunos que están aquí sentados y estamos sentados aquí, mentimos en esta mañana? En esta mañana, ahora mismo mintieron. Cuando les preguntaron cómo estás y tú dijiste bendecido, pero por dentro tú sabes que no es, aunque queremos estar bendecidos, pero por dentro dices, ay, ya no puedo más. Esta pesar que traigo aquí adentro, esta preocupación, y confío en Dios. Mentimos porque no deberíamos estar preocupados por nada. ¿Cómo estás? No, estoy bien, pastor, pero por dentro hay ese pesar. Todos mentimos, pero gracias por la obra de Cristo. Si no fuera por Cristo, todos y cada uno de aquí estaríamos a un paso del infierno. Estaríamos siendo condenados al infierno. Todos y cada uno de los que estamos aquí, si no fuera por Cristo. ¿Cómo contrarrestamos las obras del enemigo? Haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. ¿Alguien necesita un favor? Aquí estoy, pastor, yo estoy aquí el primero. ¿Cómo contrarresto para las obras del mal? Estando presente en las actividades de la casa de Dios. En la oración. ¿Cómo contrarresto las obras, pastor? ¿Cómo yo no quiero participar en todas ellas? Y en vez de criticar, ¿sabes qué tenemos que hacer? Orar. Que Dios se va a encargar de traer convicción. Que Dios se va a encargar de traer, porque hay veces que somos otros por querer hacer la obra de Dios, pero no la hacemos bien, porque nos adelantamos nosotros y queremos ir delante y queremos hacer la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción a la persona, y así no funciona. Por más que la persona esté mal, tú no hables, tú ora. Porque si yo voy y ahora mismo les predico a aquellos niños que van a estar inocentemente, algunos levantando candy, y les digo, eso es del diablo. Esos niños van a correr para decir, este está loco. Porque ellos no saben.
¿Cómo las contrarresto? Diciéndole: Dios te bendiga, Dios te ama. Y orar por ellos allí mismo. Orar por ellos, Señor, aunque no les pidas permiso desde lejos, no tienes que decir: déjame orar por ti, y ahí estar todos orando. Decía: Señor, bendice, protege a estos niños de todo mal. Tú hiciste tu obra y te vas al siguiente lugar. Al vecino, quite eso de ahí, vecino, porque eso no le agrada a Dios. ¿Quién somos nosotros, hermano? Él se encarga de hacerlo. Dios se va a encargar de hacerlo. ¿Cómo contrarresto las obras del enemigo? Finalizo con lo que iniciamos, Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz. Todos léanlo conmigo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 lo dice, anótalo porque no tengo tiempo ya para ir ahí. Dios nos creó para andar en buenas obras. Las obras no salvan, las obras son lo que refleja de la salvación. Hacemos obras no para salvación, hacemos obras porque somos salvos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Y lo parafrasea: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo contrarresto a las obras del maligno en estos tiempos? Haciendo buenas obras, orando, estando en cada actividad. Si hay oración, aquí estoy en la oración. Si hay evangelización, no se diga. ¿Cómo vamos a contrarrestar en este tiempo las obras del diablo? Predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Saliendo a evangelizar. ¿No lo has hecho? Así lo vamos a contrarrestar con la palabra de Dios. Sí, Dios necesita intercesores, pero Dios necesita hacedores. Hacedores de la palabra de Dios, que crean. Ser salvos del reino del enemigo. Allí mismo en Mateo, ya que estamos en Mateo 23, Mateo 23, 36. Mateo 23, 36. Mateo 23, 36. Estamos finalizando. Mateo 26, 36. 36. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Están? Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Tremendo. Aunque nos persigan, aunque no quieran que anunciemos el evangelio, tenemos que seguir predicando el evangelio para que sean salvos, para que sean libres del reino del maligno, para que las cadenas sean rotas y puedan ser salvos y conocer, ser transportados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Al reino de Dios. ¿Para qué más, hermanos? ¿Cómo contrarrestamos las obras del maligno en estos tiempos? Glorificando a Dios. Glorificando a Dios. ¿Cómo lo glorifico? Magnificando su nombre. Oh Señor, tú eres grande. Cristo es sobre todo, hermanos. Si estamos aquí es por Cristo. Si somos y hemos recibido la misericordia, el perdón de Dios, es por Cristo. Y yo exalto, pero no solamente con mis labios, sino con mi vida, con mis actos, con mi salvación. Amén. ¿Con qué, hermanos? Con la salvación que me ha dado. Yo voy y predico a otros de la salvación que Dios me ha dado. Yo voy y llevo el evangelio de gracia, que por gracia recibiste, damos por gracia. No retengas, no cubras esa luz que hay en ti. Qué bendición poder magnificar a nuestro Dios, traerle gloria a Él. Ahora ya sabemos cuál es nuestro trabajo, que la luz
pueda alumbrar a otros a Cristo y que ellos conozcan a Cristo. Porque tú y yo, ¿cuántos aquí se ponen de pie y dicen en esta mañana: yo tengo todavía un familiar, un hijo, una hija, un abuelo, una abuela que todavía necesitan la luz de Cristo, la luz del Evangelio? Ponte de pie. Yo tengo un familiar, yo tengo amigos que necesitan a Cristo.